Baisha Eishapa, Peina, Coina, na Ame Ayuma, Wilma Pembe de programa ñan de programa entero, Vectiva Pijano, Vaquera, Vaquina, Toralo, hermano Cuera, Pastor Revidio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafran, Itapúa, Paraguay, Vive Peina, Aye, Puitazo, Yima, Penendibey, Ame Ego, Pembe, te abrazo, rompe espalda, o por un baba, Peisa, Yahari, Yuma, ese. Edición número 305 de Canja Torah, Juan capítulo 7 versículo 2, Bañé Merique, más 595985 162 ñane pumburi pope guayca tu jamás sapes esa cutupe esa yopupe esa poena umbrena boija ya pembo la vende mensaje mijina. Oye, tema agui llegue entero vete a beber papa muy vea con número maena palomita. Ñamba poina a nivel nacional e internacional hoy resultados, amigos, hoy resultados y gusto. Ya alguno más ya el iacue y se digo oye poca cue como anda pireisa cuarajibe algunos. Oye tranquiliza palomita ya hoy me con anga ponandu ande tranquilo más. Ore kobe mi ema evidencia cierto mora ela emombe uacue inclusive algunos ya hoy más corregía la y o corregía chamiola y errores cuera doctrinales importantes mía sununu y cojina allá hueco oye pues entonces con la ñande putu año se han mala putumbui la ñande yeje winte hoy cotaite año de adoctrinamiento hoy veo ya es cual algunos anda ya se iba la ipa jumia ya o enseñanza pues juya en oñande pero para hacer la aclaración lo mitame algunos coge y esta enseñanza nueva es más profunda que las doctrinas tradicionales que se tienen en distintas congregaciones. Aparte voy a pensar y que me juego capítulo 7 verso 2 responderse importante se con pregunta ya responderse no es que la enseñanza nueva sea más profunda que enseñanzas tradicionales, o sea, la doctrina tradicionales. Bueno, tradicionales porque cada uno lo vía para muy, pesamos oye robia, pesamos oye predicar desde el año amo antaños allá. Entonces la única reforma que hubo en en algún tiempo, creo que fue en el año 1517, pero no llegó a profundizar tanto como esta reforma de ahora, de la exégesis hebrea. Bueno, esa reforma del año 1500 y sí, tuvo su positivismo. Pero la aclaración de pea con beti reforma ti doctrina o sea ti religión o lugar reforma y peajua con anga ona sea pea con exégesis hebrea se porombo ave peango areteimo y sengo y ari se la más recluta entre ellos lo que están enseñando esto acá en Paraguay se la más recluta y se la menos entendea y la porombo aprendí Peaco arema hoy siempre estuvo, o sea, Peaco doctrina con la original, no es nuevo. O sea, nuevo para nosotros porque ya la pinta ya choca ese amiga tú y de acá ese y razón. Oigo la Biblia ve peamba, eso puede ser obvio otra cosa, o sea, peango y peajura eco doctrina, no, esta doctrina es la doctrina que enseñaba el Mashiach. Esta no es una doctrina que nació en este 2021. O nace Mashiach, ni Mashiach, güey, oruja, Mashiach ahí. O sea, el Mesías explicó, el Mesías lo vivió, porque esta doctrina es la doctrina del Padre que es el Pentateuco o la ley de Moisés, sino explicado. Habimba Eloy Coañanema, Upeara Puqueri, oye Moa, mi doctrina, oye abrió otra doctrina, o pereo ya piñan de algunos versículos bíblicos, donde de cañan de la Biblia, pues jabe oye robia cañan de, pero oye mal interpretado, oye mombe uay pañan de. Jape veñan de joder, bueno,
Entonces, pe andas ahí cosas nuevas. No, es doctrina nueva. Es la misma doctrina que enseñaba el Mashiach, Yahoshua. A Yahoshua, y mi doctrina no es mía, sino la de que me envió. Va, Eloikua. Entonces, ya es Shaina, pea coñande con angañi y cumbua. Pea ima o existía cueointe. A pea colando repetase ya que el pueblo de Israel ha o dispara pea. O violar y hija o o pecas y cueja o moiques y cueja inclusive pello inventar allí otra doctrina, otras leyes, otros mandamientos, otros ritos. Ya pues y la ley judaica, el Talmud, la tradición de los padres, la obra de la ley. Pero va, pero ya pues vive porque pea hoy mo hoy pues a pea la opia y va el hoy con anga ñambo ya seguí ñambo es porque siempre o permanece petir remanente ombo ea cuepea nunca el padre no permitiría opa aunque oye perseguí tauri pago siempre o ñambo es lo que pasa es que no majeñan de teranaña sen chupe o teraye rechaza y te digo va hoy con anga por ejemplo oye por 3 años se pea a muñe por un jagüe está oye un botea que o que se rechaza y se tabía nambrena hereje desviado anda o invité ahí con la ya se página pero a ese te ejemplo algunos de esas personas que eran líderes de algunas congregaciones hoy en estos tiempos se están acercando y me están haciendo preguntas. ¿No razón por acá? Aviación o pizza va porque ¿qué pasa? Que esta y congregaciones cristianas o aceptan con la doctrina y con los comentarios en el seno de la iglesia evangélica. Entonces, un mío rechazaba pues y pues se pegan en tu más hoy. Vean un pastor Emilio y hoy más. Entonces, oye comunica y dicen de ahí, dicen de pesan con derecha, cueja, bueno, hagan o pesa ya. Hagan por ejemplo tal congregación o predicar 10 mandamientos bueno oye por un llegue y o indaga o por andu llegue ¿por qué? Porque o genduma y más jaco anga algunos entenderamos ja pesan o pean o ni cadenas y hago pean o maitimo inte o existía cuerpo no ñe pena y ese algunos ñe botado ñe bochuco no penai o ya ahí oye y subí aunque a te yo y la hoy cuama con cierto de que tuyo refuta pero no cambia así pero para allá acá uno ya rendita cuenta con el padre va eso no se trata de una religión no se trata de un movimiento en auge por algunas revelaciones bíblicas no este movimiento es el movimiento del Mesías, la congregación del Mesías que ya existía luego. O sea, upende que hubo nacer la otra religión, ya po ahí la cristianismo, nambrena, upea no sé, cada uno entendiendo, pero pea siempre con enseñanza, oye, inte. Ahora, ¿cómo mejora? Es reforma de 1517 con Lutero. No es una reforma. No es que como Lutero se apartó y bueno, Oyabula, añade religión, hay 95 puntos, pean ondas ahí bíblico, pean ya corregían, bueno, no es así porque explicamos a PM, peandas ahí, hoy orecua betin líder, petin líder de o huerovia pea homingue lo mitad acá me lo mitad ya seguí paite pea con líderes, bellemina se mo me la pea con líder, pea con movimiento de la restauración de la exégesis hebrea. Pellemise, montones que enseñamos estamos, pero ¿quién es el líder principal? Más habla fundado de topamos ahí, ¿sí? Pero hay un movimiento de esta predicación de verdad, pero no hay un movimiento de grupos que se autodenominan fundadores de esta doctrina o de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque con seguimiento desde el Mashiach, de pillaba. Bueno, y sí, congregaciones hay, así se porte ahí. Un guatemimí, algunos hermanos estudia y mimi, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Algunos, y tú ya ves así, algunos ya tienen cientos de congregantes, pero ellos no son lo que, acuerdan, ahí la muñeca que con doctrina. Ahí acuerdan los revisados topados que con revelación. Esta revelación está en la Biblia, siempre estuvo.
No sé si me entiende, o sea, no es algo, no es una reforma de alguien que, bueno, sea jata la religión sultanowi, porque pea sea mungu estas a las etaches seguidor, ta tipo denominaciones, ¿no? O religiones. No fue así esto, siempre existió. O pague de colomita, o pague algo, o que, o entender, o ombo pea. O sea, ande, por ejemplo, con la de congregación. De la de congregación, por ejemplo, en doctrina tradicional, y que te lo mitad. Entonces, de Yures en Duco, verdad, ella corregí, la de congregación me mae, pea vengo ya ya, vean cuando era espesa, hagan oye, a Duco pedir predicación, a revisar, topar la Biblia, vean o pesa, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vos estás haciendo? De ñepinuma ahí, que con restauración, sin que vos esté, ese IBTI líder principal, ¿verdad? Como los demás movimientos. Sino, donde más es corregir, es ayudar a la gente, pues, oye, corregir. Pero y coina, como pastor, como diácono, como anciano, no hay va caro para pero es de tener la posibilidad y la facultad de pillarnos la error, es ayudar a la congregación, ¿ve? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Para algunos y restauración, restauración, estamos en la restauración. Oye, ahí se voy un matrimonio la hoy vaya. Oye, corregí, pero no es una reforma así como que la IBTI, o sea, ya reformata ya hasta la uña contra veja pean de mala único no. Seguimos predicando la verdad. El que quiera unirse a esto, el que cree, el que entiende, el que comprende, el que le llega la revelación, ya de seguida. Vea. Bueno, no, hoy pregunta, por ejemplo, muy necesario de compartir en este grupo, como también hay alguna pregunta que deja que desear también. Ya Pina y los están otro lado porque o defenderla y postura, o defenderla y religión, o defenderla y Biblia, o defenderla y líder, y ese no es nuestro. Y se costumbre para un misa para ella discutir para con programa. Bueno, defendemos la sana escritura, la sana doctrina, la escritura más original posible. Ya corregí, ya estaba, ella topata ya jaojina. Ve catuco ya hueñan de tabi otra. Bueno, 72 va página a ver la añan de 7:1:20 era después de estas cosas andaba el Mesías en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Vaya comentamos, güey. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bueno, y esa es mi Biblia latinoamericana. 7:2. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de la tienda. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Bueno, ya oye, cañimiñan de avigeña. ¿Qué más es la hermano cuera será? Bueno, estaba próximo a la fiesta de las cabañas y de los yahuditas. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judá para que también tus discípulos vean la obra que haces. Bueno, entonces peaco fiesta de los judíos en todas las versiones dice, pero ya explicamos gurimba erepaje y upesaya. No quiere decir que solamente los judíos tienen que celebrar esto, o si no es la expresión del escritor en ese tiempo, designando que la mayoría de los que vivían en Israel eran judíos, y no estaba diciendo que solamente los judíos tienen que celebrar esta fiesta. Esta festividad, no solamente hay evidencia bíblica que también muchos gentiles que se adherían, convertían a la fe judaica, ellos también iban y celebraban esto, ¿verdad? Lo que cumplían todos los requisitos. O sea, esta expresión, la fiesta de los judíos de Isei, que solamente era que tenían los judíos que hacer, y que los que no creían en el Mesías no lo tenían que hacer. No, porque otra explicación es que la nación
en ese entonces, en su mayoría, la nación de Israel en tiempo del Mesías estaba constituido por casi la mayoría por judíos. Entonces, por eso se usa la expresión los judíos. Como eso ya por ti comparación, por ejemplo, algunos y no pegan católico en Teoyapo. O algunos y no pegan mi evangélico en Teoyapo. Era porque la mayoría o practica upea. Entonces, a veces aprende de que o ni entrega al Mesías o verovia a Yahoshua Hamashiach do Yapomo a Japea. No, al contrario. Cuando nosotros, ¿de dónde descienden los judíos? ¿De dónde descienden los judíos? Es descendencia de Abraham también. Abraham orecoita irajera Isaac, Isaac orecoita irajera Jacob, Jacob oreco 12 iñemuñareta iracuera jaupea puitepe oíla Judá. Bueno, ya esa que es descendencia de Abraham. Entonces, todos los que creen en el Mesías, son descendencia de Abraham por la fe en el Mesías. Por la fe en el Mesías. Pues la importante de pues esta vez se cañiñan de Jeví con información. Ashami ya topapa upea, ya que la cuina explica mapea porque de veces más explica ya lo mitad me ya digo rayado pero me doy cuenta que tengo que hacerlo porque hoy ahí y pues jugar la atopajan para versículo donde dice que somos descendientes de Abraham por la fe en el Mesías. Gálatas bebió en lugar que somos descendientes de Abraham por la fe en el Mesías. A mañamilla ya topaba ya. Gálatas capítulo 4, 3 entonces 26 pues todos soy hijo de Elohim por la fe muy cojora es aquí pues te bien 29 3:29 amén. Y si vosotros sois de Cristo, y Reina Valera le dan, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. ¿Veis? Ahora, entonces, no, festividades solamente los judíos no ya puedo porque la ley se le dio a los judíos, o sea, pero es indeable que si Abraham y muñare eres inapuesión porque eres judío cuera no Abraham y muñare cuerando yapona con ñande gentiles bueno pero es indeable 3:29 y si vosotros sois del Mesías de Yahoshua Hamashiach ciertamente linaje o descendencia de Abraham son herederos según la promesa. Ahora promesa bella que ve ñande yicuana o pacto y promesa del nuevo pacto. Pañi importante yicua promesa del nuevo pacto o Jeremías 31, 33 jaupebe la oikea bebiela en el nuevo pacto ñandere no ñande ya yerovia y ella Yeshua Hamashiach ve allá entregaba y ñandere kobe por medio del Mashiach al Padre allá seguía al Mesías ve ñandere no y casa de Israel. Entonces quiere decir que ñande israelita ma hija Abraham y muñareja israelita mantemara allá. Entonces por la fe en el Mesías eres con fe en el Mesías sos del linaje de la promesa porque Abraham no recoñe muñarea y curí do yerovia y ajinanda ella ella yerovia del Mesías a mi árabe pero ñande ya yerovia el Mesías porque ya yujina linaje de la promesa entonces de yeroviano en el Mesías eroviano a Yeshua HaMashiach el menón de Salvador Shamiu mi ejecana va a hablar yapona como israelita porque debe de ciudadano israelita va a faltar de ella como israelita uno de ellos es que sí o sí de hoy permitido es celebrar con fiesta oye ajina apeco 7 doble
Doa ya un poco de porque para otro tema para debatir hoy lo mitad dijina grupo Jare ya estudia en las festividades, de acuerdo a la pregunta. Entonces, estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Esa era la fiesta de los tabernáculos, de la cabaña, oye, eso ahí. Algunos por andúa, bueno, ya pico existítico a fiesta porque más vengo no, bueno, en las iglesias tradicionales no se enseña esto. Quizá alguna congregación orecojina pea con festividades, a lo mejor puede ser, pero pea orecola y tiempo y día, orecola y mes, pepillaba lo mitad. Pero para ya entender, ya seguía el calendario bíblico de la Torá, del Pentateuco, ¿sí? Para las festividades. Sí, no voy ya seguir con el calendario romano, ven anda y ya no entendéis va a ver porque a ver hoy otra cosa es festividades, fiesta, oye a paja la yagüe va indica tú ya oye a pillaba ahora aparte de la festividad consagrado pango y se la aparte fiesta santa. Bueno, una de estas festividades aquí una vez más habla y dice que es y aclara la Biblia, aclara de Reina Valera y en todas las versiones y ponen de es festividad va. La fiesta de las cabañas. Séptimo mes bíblico pejo apea lomita. Jamba, ese vio se cuando la séptimo mes bíblico. Para ya estudian la Torah, para ya estudian la Pentateuco. Para ya ni puno ya se calla y cuamba, ese pone contar la día la Biblia, ve. El tiempo para que la mes la Biblia, ve la año la Biblia, ve. Haya allí ubicar en el tiempo de Yahweh, pues ya pillata esta iteimba. Que está hoy lo mitad no iría en el tiempo de Yahweh o en el tiempo de Roma. Todo calendario romano venían de acuerdo celebrar, pero la tiempo de Yahweh, la almanaque de Yahweh desconoce. Pero hay jula el año de Yahweh, hay jula Yahweh, o hay jula Yahshua, pero inclusive a veces rechazas y que hay alguna festividad que es santo y que está dentro del calendario de Yahweh, del tiempo sobrenatural, hoy hay tiempo de hombre, ¿ve? Pero bueno, en vez de que tú digo, vaya, ya entender, los hermanazo querido. Sí, 7.2 o aclara por ande que la festividad bíblica, Sukkot, oye, hebreo, Sukkot, o sea, de las cabañas, tabernáculo, Oga, y oñemo aba Iwiranakanwi, ha einaspea, Oga, y oñemo aba Iwiranakanwi. Oñero mandu áramo, va ella taba Israel cuera oikoa cue, cu desierto re najoga hija apeutu, dore coimba evento re coi posesión, oye ha arojape hina hikue, oja arojape hikue hina, cu oike jamás, y yiwi cuera tebe ja eva cotedia ara Israel mamá hoy mejabe. Era una recordación, esto se hace cada año recordando al pueblo de Israel que andaba en el desierto de aquí para allá, sin ninguna posesión, sin ninguna adquisición de tierra, sin ningún pedazo, esperando el tiempo de entrar en la tierra prometida, donde hoy están, que es la Israel. Entonces, en recordación a esto, se hace cada año, ¿no? Y también, Orecobeti significado profético que la morada del Mesías entre la humanidad, que también por un lado se cumplió según cuando vino el Mesías por primera vez, anduvo entre los hombres. Se hizo carne y anduvo entre los hombres. Juan 1.14, el verbo. Pero también Orecové más profecía acerca de la fiesta de la morada del Mesías como rey que va a venir por segunda vez también. Fecha y vea. Bueno, para ya especialmente ya rara hoy peaco tema de las festividades allá ni importante lugar allá. Bueno, pues ya potan de ti pincelado 20 años preguntas investigar y nada. Yo sé, está a veces en Dujar acuerdas y nada, no, la pastor Emilio y Javier en demasiado viata. Oye, punuji cuei ojeca información, ojeca y cuei archivo, ojeca documento, oye entera. Hoy pues para ver inclusive y cuei oye convence jamás. Da la se Javier. Aquí pregunta, ¿se puede identificar el año de los acontecimientos a través de esta fiesta judía? El año de los acontecimientos. Que vea la año, por ejemplo, año de papel y cora es según peaco fiesta. No, la
año más o menos y cuando ya suban año por el copo en Guaresi. O hay que hacer otro estudio, pero mes, mes sí se sabe, el mes no hay problema. Por ejemplo, para allí fiesta de Sukkot, séptimo mes del calendario bíblico. Ajá. En un gente gana la séptimo mes del calendario bíblico. Va de tiempo para jugar al calendario romano, ¿ves? Es septiembre. ¿Ve? O depende de tiempo para qué. Septiembre, octubre o septiembre. Bueno, depende de qué, en qué mes del calendario romano entró el calendario bíblico. Eso es, güey, esa. Bueno, séptimo mes generalmente es septiembre allá. En el calendario romano. Pero no, en la Biblia, solamente el mes de Aviv, el primer mes del año bíblico de la Jera. Esos nombres que ahí me preguntan de Tamuz y eso, esos son nombres del calendario hebreo. Que, ojo, la calendario hebreo recogió otra variación porque cuando hoy la Torah y Tereina. Acuerdo moingue supe alguna cosa allí en alguna festividad no figura ya la Torah. Por ejemplo, mi nombre, mía, no figura en la Torah, vende ir y bueno, primer mes, solamente habla el primer mes que es Abid o Nisan, como le dicen algunos, pero Abid le dice Abid. Bueno, pega tú, acuerdan de más o sumar su ojo como eso de la tera, porque no concuerda, pues, ma, ese pio tamu vete y dio pagano ahorita en el nombre de los días del calendario hebreo que ese es santo allá. Entonces, no concuerda eso. Pero bueno, una cosa es calendario hebreo, otra cosa la calendario romano, otra cosa con calendario bíblico. Hablan de ya estudiar, ¿no? Sí, porque me van a hacer preguntas después ya le aclaro ya. Yes, a mí, no, no. Depende, cuando año por el colla subo pongo areja en la año pepa más o menos, pero es imposible la arecuaja mala por las festividades de año para acá, porque las festividades, pues, orecopala y tiempo. Por ejemplo, 7 fiestas o hija cada fiesta. Bueno, 7 fiestas llego, pero Yom Kippur es un día de lamentación, día de arrepentimiento, ¿verdad? Pero Orecopala y tiempo, Orecopala y día, la y mes, pero donde ir y la año. Vean de bojina la tema. Bueno, ya esa mi bamba y tu a ver ya pone de comentario. Y mañana se hará, bueno, te copa ya coite tiempo. Y seguro vean de engori que y la reidentificar las meses. En ocasiones los días. Alguna vez es la diaria ya. Tal día, hey. Por ejemplo, Génesis, de primer día al segundo día, bueno. Se llama Indore Coin da Jera y Jala día, acuerda. Upei meses tío de manera estaciones del año sí y catúa y estaciones del año de pilla por la fiesta otoño bueno la recuajan mala año más o menos por ejemplo hago por anduces y cuela año del nacimiento del Mesías se puede descubrir con si se sabe en qué año cayó esta fiesta. ¿Saben qué, gente? El problema es la pena pepilla y nada, vea que fiesta de los tabernáculos se hacía cada año. O sea, donde catuí donde eres, bueno, a investigamita peaco fiesta de los tabernáculos, año puede celebrar en tiempo del Mesías. Porque no es uno, era cada año. Si era una sola fiesta, una sola acontecimiento de fiesta de los tabernáculos, Upepe sí, Upepe vender categorías de topata al año, pero a ver, ¿y qué tan de topamos ahí? Porque al menos ya ponemos la investigación de topata que esto se hacía cada año. Por ejemplo, la Pesa, Pascua, también era otra de las fiestas que se hacía cada año. O sea, entendí que tú con Are y año para él porque no era que sucedió una sola vez, porque eran repetitivos, algo uina Antiguo Testamento y más uina. Así es que de puruta la pea bien de pillamos ahí. Eh, cuajan más o menos el año del nacimiento del Mesías.
registro de historia, ¿ve? Acerca de algún personaje que habla la escritura, que puede ser algún gobernador, rey, alguien allá. Entonces, en escala historia, pe, hoy existí va que upea jamba año pe para acá, es más o menos, va epa oyapo. Hoy existí para la registro, la historia, ¿verdad? Hay Biblia, ve, historia, ve, porque me invité historia, ve, las cosas reales hoy existía, que hoy sucede. Inclusive algún acontecimiento bíblico podemos encontrar en libros históricos. Hoy escuela historiador, mi tiempo, pe, yo existí, me acuerdo, y la escribía la historia. Ay, cuera, yo escribí allá. Boicot tal cosa, o si tiene ye acá, vete y cuimba, tu piru, ye, ay, cueteba, aunque mi autoridad de cuera no hay juicio, pe, oye, pues está milagro, pea, oye, ella, Shua Hamashiach, bati historiador, Josefo, yo escribí peisa allá, yo escribí la historia. Mario Ñe, el Mesías, quiere decir que el Mesías existí. ¿Por qué? Porque aún mi historiador cuera y mandó a ese. Entonces, Upea se le hace recomendación, siempre la peto pasáramos alguna fecha, año de acontecimiento bíblico, y que mandemara, y piguara mandemara en los registros de datos históricos no bíblicos, sino de la historia allá. Umiango datos registrados en la historia, documento histórico que sea veraz, o sea, añeteguaje, no, ya confirmado allá. Em, por ejemplo, lo están poniendo, entonces esa ya el año en que sucedió esto acerca del Mesías, todo su nacimiento, bueno, y vas a tener que analizar, vas a usar parte de la Biblia y vas a tener que usar parte de la historia. Más, peso también tengo eh, mi registro histórico, ve, pues, año, ve, por ejemplo, si cuando nació el Mesías, por ejemplo, más oí de gobernador, Herodes, bueno, Herodes Grande. ¿Quién había otro nombre allí de algún posible gobernador, otro Tera, Rejeca, Quirino, Sirenio, lo que sea? Entonces, Rejeca, bueno, ¿dónde vamos a encontrar historia de Quirino, gobernador de Siria? ¿Dónde vamos a encontrar historia de Herodes el Grande? Entonces ya se escala datos históricos. Tira de topatas, de los archivos a Pepe, que a Pepe y para entender, bueno, este gobernó de tal año a tal año, de tal año a tal año. Este de tal antes o después del Mesías. A Pepe vende, ya no se están dando cuenta. Por ejemplo, Apple está poniendo dice el nacimiento del Mesías. El año cero, hey. Si fue el año cero real. No, operar las ende. Hay que. Llegó a etande allá, llegó a etande la idea, la hay cuaja etande. No, el Mesías no nace año cero, pues, es más o menos, o nace año 5 6, y en la era, ya contada, ve, allá, 5 6 de la era común las pintar después del año cero, 5 6 el año cero. Entonces, esa vio, esa, porque debemos aún hace año cero. Entonces, upeará pilas ande con angares de cana, por ejemplo, historia de Herodes el Grande, por ejemplo. Ese camba año ve pa más o menos era rey de Itande, que era rey de Judea desde el año 37 antes del nacimiento del Mesías hasta el año 4, ¿sí? Upeye Itande año 4. O si no, eres o yuca calamita ibe, Itande bebé mandó a matar a los niños de Belén, upaya topata Mateo 2 13 18 ve. O manoja, güey, año 4 después del nacimiento del Mesías, ma. Entonces, bueno, pues vende ya erecota más. Herodes el Grande o Manó, año 4 ve. Bueno, Mateo 2:15. eh, Mandó matar a los niños. O yucacá mitame, veo, o manombo huevo, pea. Entonces, de analizar, bueno, o mano año 4 ve, más, después del año cero.
Oyuca cao la mitad, de catue no hembo, añore con la mitad, ya un manual, pues. Desde un mes hasta, o entre un año hasta 2 años, creo. Entonces, de ella, pues, ya eres, ¿cómo tiene idea más o menos el Mesías y menos entre 1 y 2 años? ¿Sí? Que cuando sucedió esto allá. Entonces, si encontrás datos históricos, si existe datos históricos de si alguno registró esta matanza, más o menos, pues ya eres cota más PTI, eres más PTI datos de que en qué año más o menos sucedió esto. Ya es China que no, bueno, a veces es un manoro año 4, ve. O manon guare, o manon bogueja, ellos yuca cama la mitad, me. Eh, ya le como tiene datos, bebé. Mm. Entonces ya me decía posiblemente ahora como de 2 años pongo areja ya. Y bueno, a pedir captura y que acá hoy pe Quirino ya por acá pe incenso ahí va. Gobernador de Siria, Lucas 2 Dobe. Con algo va documento, archivo histórico. Eh, cara eh, Golajera Publio G.I. Sulpicio Quirino, 51 antes del Mesías al 21 después del Mesías. A mí. Viste que existen datos acerca de esta persona, no hay en la Biblia, pero está en la historia. A mí, en tiene idea, esa mío puede ponerla más o menos, esa va a ella por ella pues hablan de estudio. Eh, Era gobernador en Siria tras la imposición del dominio romano directo. Mm, Bueno, eh, existen documentos, archivos del emperador romano, que en ese tiempo, Augusto, acerca de este censo. Allá, oí documentos, oí historia, vela, oye, ya por cada huevo, pues censo. Entonces, va ella, por con anga, es cara la documento del emperador romano y que ahora en el archivo es esca. Es escala posible documento del censo del emperador romano en tiempo del Mesías, va, es muy. Jacueve ya o aparece mandebo, es leeta, Gina. Esto te estoy diciendo para que vos hagas tu investigación. Porque hoy vamos ahí donde esta investigación. Hoy vamos ahí donde respuesta mía donde la pues no es LTI. Esto papá estamos y está hoy el Mesías nació entre el año 5 y 6 después del año 0, no antes. O no nació en el año 0. Pero donde ya posee investigación y nada ya. Hablan de Yurea y nada. Eh, y bueno, pesajain de topaino ne seino chupe algunos documentos, güey, ya te ahí de hace año putingo ya topada seo siempre a topar la documento y cuera. Y pucute comía, lee con tiempo y anotar. Eh, eh, ya es a mí he visitado algunos, ya digo, internet, he visitado algunas bibliotecas. Por ejemplo, hoy vení biblioteca Nacional de España, por ejemplo. UPP Biblioteca, ve, hoy PTI escrito de un PTI testigo ocular de PTI persona ojesa, que PTI escritor romano, yo vea, no es romano, era un escritor que era ahora también de la Jera había anotado Tertuliano. Tertuliano. Vea con Tertuliano ahora tiene abogado, escritor. Jaja, eje y, japea hoy registrado. Eje y que ojona monguare Roma, ve. Estamos hablando en ese siglo, en el año 100, 200. Sí, año 155, año 220. Peaco Tertuliano, ojora acá en la Roma, pe, porque es abogado, o visitar el archivo del Estado romano en ese tiempo, en ese siglo. Y UPB allí vio y leyó la
tabla de bronce del censo hecho en Belén, donde estaban grabados los nombres de José, María y Yahoshua con sus antepasados. Iba también será a documento y jequia. O ir a el registro, los romanos registraban todo. Recuerda la registrado y ahora acá para capital Roma, vea ya, Pepe en Batipán y la archivo. Cuando eso todavía no se destruyó, estos archivos, y él vio, porque ebe ti debate pe omombe upea. Upe información hoy, Biblioteca Nacional de España, veréis que anar y pibarara, de por andura investiga, pebe, le topa con información. Peisan ahora ya, se como menos ya pone beti pincelada la, va esa va senga upesa ya pola aje cajan mala documento mi hay votado. Está el trabajo, sí. A veces mediodía, a veces un día de la y documento de topajan mala al menos cuando más tú ya está y te ve y vuelta, porque ella asesorana, verdad, va y pues ni haga la mitad o me vende cualquier cosa. Entonces, piensan con la mitad ese se llama documento de la declaración de Tertuliano. Pesajera. Documento de declaración de Tertuliano acerca del registro del censo grabado en las tablas de bronce o la ley de las 12 tablas. Pesajera. Se pesamos hizo la tera hoy existe, pero hay que buscarlo. Bueno. Pesar que me pedí consejo y lamba, esa va a tú la pescala archivos a la documento original PNP y potano. Pete hoy pesca, pues no la pemo allá en Bare IBM. Bueno, bueno, a pesar ya recola datos de meses, ya recola datos de estaciones en la Biblia, ya recola acontecimientos, pero esta vez en la ya recola años. Entonces ya recojan más la datos de año, ya pongan con trabajito y con tarea y ya repasar que para defender más penderé lo mismo. Oye, te imaginas, antes en medio de provecho me pega con programa, depende de la pregunta ahí que se responde. Pero ya mujer ya pues mañana en el poco te da araguari que y fuera. Ayer yo topata con era muy con Evo, ahí te digo mejor ya pues acabe, ya voy a aprender roba samba por antero beteba. Shalom, hasta mañana. Vea coyan del programa Jerajina. Atoralo, hermano, fuera Pastor Emilio Vázquez, IPM, hasta mañana. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar.
Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia.